Hola, soy P. Coranera y en esta ocasión vamos a ver Uzumaki de Junji Ito en esta edición de Ibrea Argentina. Bueno, como pueden ver, esta edición argentina no es muy grande, pero antes de hablar de la edición vamos a hablar sobre la historia. Junji Ito es un mangaka bastante conocido por sus mangas de terror, de horror. Probablemente es el nombre más popular de ese género, del manga de horror. Y eso se debe principalmente a que tiene conceptos muy originales y que definitivamente cumplen muy bien con su misión como género de horror, que es perturbar a los lectores, ¿no? Y bueno, definitivamente eso lo podemos ver en esta obra, que es probablemente una de sus obras más populares o más celebradas, Uzumaki. Probablemente es una de las primeras que se le vienen a muchos a la mente cuando piensan en Junji Ito. Uzumaki es entonces este volumen unitario, es solo un volumen. Como ven, es bastante grueso para hacer un solo volumen, pero aquí está toda la historia. Eh, Aunque, como ven, bueno, es relativamente largo para lo que son las historias de Junji Ito normalmente, ¿no? Eh, de hecho, y es algo que se nota en esta historia, Junji Ito es bueno para cuentos cortos o historias cortas. De hecho, lo, lo que más me ha gustado de lo que he leído de Junji Ito, o lo que más me ha afectado en el sentido que busco que me afecte a una historia de Junji Ito, ¿no? Busco que me deje pensando eh, por mucho tiempo sobre una historia, por ejemplo, bueno, algo que te deje pensando después, ¿no? Normalmente es el efecto que causa una buena historia, ¿no? Sobre todo una historia de terror. Eh, las historias que me han causado ese efecto de Junji Ito tienden a ser las cortas. Y Junji Ito, muchas de sus historias son así cortas. Muchas veces sus volúmenes son más que una historia continua, es más bien una colección de diferentes historias. Y en este caso, a pesar de que tenemos unos personajes y una ubicación y pues eh, prácticamente una historia, pues una sola historia, lo cierto es que los fenómenos no tienen tanto que ver unos con los otros, más allá de la temática principal, que son, como pueden ver por la portada, estas espirales, ¿no? Que todo está pues contaminado por estas espirales que pues no sabemos por qué, pero están contaminando todo en este pueblo y yo siento que más eh, que haber querido escribir una historia de principio a fin planificada, pues Junji Ito, es lo que siento, obviamente no tengo ni idea, pero me da la impresión que Junji Ito pensó que, bueno, este concepto de las espirales, eh, como que quiero hacer varias historias eh, sobre este concepto, ¿no? Que es, pues, algo que se ve a veces en ficción, pero no es necesariamente la cosa más aterradora, las espirales, ¿no? Eh, pero sí, como que agarra este elemento y tiene estos conceptos de Junji Ito que ese cerebro eh, agarra algo y lo puede hacer creepy y lo puede hacer aterrador con bastante facilidad. Y bueno, eso es lo que hizo con el tema este de las espirales. Prácticamente como que agarra el concepto y se puso a pensar cómo puedo hacerlo, cómo puedo escribir una historia sobre espirales que dé miedo, ¿no? Y entonces pues crea varios fenómenos sobrenaturales
que de una u otra manera tienen que ver con cosas, haciendo remolinos y haciendo espirales, aunque no tengan mucho que ver unas con las otras. eh, Siento que al final hay una explicación, no la voy a spoilear. Al final hay una explicación para todo este asunto. Eh, lo estoy diciendo desde ya porque la verdad, si no hubiera habido una explicación al final, la verdad no me hubiera gustado tanto. Me gustó que al final por lo menos hubiera una especie de explicación. Y que me gustó bastante, la verdad. Así que, de hecho, el final es una de mis cosas favoritas acerca de este manga, ¿no? Eh, pero sí, más bien me pareció como una excusa, pues, para decir, bueno, todo esto en realidad está unido porque tiene un solo origen, ¿no? Eh, y además tiene el elemento de las espirales, ¿no? Pero sí, me pareció más como una excusa para hacerlo todo una sola historia. Cuando verdaderamente, no digo que hubiera sido mejor si eh, fueran todas historias separadas que no tuvieran nada que ver una con la otra. Pero sí, realmente no hay tanta necesidad de que sea una sola historia, porque cada historia es bastante autoconclusiva de cierta forma, porque pues es un fenómeno que ocurre y pues, no vuelve a aparecer, salvo algunas excepciones. Estoy manteniéndolo abierto en esta hoja porque obviamente esta es una escena bastante icónica, no solamente de este tomo, sino de todo Junjito. Probablemente una de las cosas que te salen en Google cuando buscas Junjito, bueno, te sale esta mujer con la espiral en la cabeza, que es de este manga. Como ya decía, uno de sus mangas más icónicos. Em, pues sí, eso es básicamente mi opinión. Una serie de historias cortas unidas por cada una contando un fenómeno, pero todas relacionadas con el tema de espirales. De alguna u otra forma, algo tiene que ver con espirales. Em, pero sí, cada una bastante independiente una de la otra. O sea, son efectos muy distintos los que tienen las espirales sobre las personas, las diferentes personas. Y, pero que al final, sí hay cierta explicación que, sí me gustó, me satisfajo, me pareció bastante, buena. Incluso me pareció pues que cumplía bastante bien con lo que sería el horror cósmico, tipo Lovecraft. Em, y sí, que es algo bastante complicado de sacar y de lograr esas sensaciones. Yo sentí que lo logró bastante bien y como ya dije, el final es una de mis cosas favoritas de este manga. Porque la verdad, si bien es largo, para un tomo, pues, yo he leído cosas más pesadas. No es pesado. Se ve gordo, pero en realidad no es pesado. Se podría leer bastante rápido. A mí en realidad me costó un poco porque quizás no soy tan fanático del horror. Em, y como ya decía, las historias a veces, como son bastante individuales, sobre todo al principio, ¿no? Em, no dependen tanto una de la otra. Quizás sentí que la calidad pudiera variar de una historia a la otra. Em, para nada estoy diciendo que hayan historias malas, pero ciertamente algunas me interesaron más que otras. Habían historias muy buenas, pero sobre todo al final, la verdad. La verdad que, a partir de cierto punto la historia se pone bastante buena. Empiezan a ocurrir más cosas. Las cosas se empiezan a entrelazar un poco más, que es lo que me empezó a gustar un poco más. Y no solo eso, sino que algunos fenómenos me parecieron súper interesantes. Pero sí, no todos. Algunos no me parecieron tan aterradores. Otros sí definitivamente, eran bastante, eh, perturbadores.
me, me dejaban pensando bastante. Otros eran un poco más cómicos, como este, que el pelo se, bueno, el pelo se volvía a espirales y cosas así, bueno, no sé. Pero, pero sí, en ese sentido quizá varía un poco, las historias son bastante separadas, autoconclusivas, independientes unas de las otras, pero al final se anudan un poco, ¿no? Creo que ya dejé eso claro, así que vamos a hablar sobre la edición. De todas formas, si me acuerdo de algo, lo menciono rapidito. Esta edición, como ya mencioné, es argentina y tiene un tamaño relativamente normalito. Es un volumen de un tamaño normalito. Eh, en cuanto a altura y pues ancho. No grosor, el grosor obviamente es bastante considerable porque pues es como, diría que podrían ser 3 tomos normales en uno, pero bueno, es una historia completa y me parece que originalmente es un tomo unitario, ¿no? Como ven, estoy midiendo, de ancho tiene 13 centímetros, de alto tiene eh, 18 centímetros. Así que sí, es pues un tomo de una hoja bastante normal, es un tamaño de hoja muy normal. Eh, la portada. Realmente ah, sí la puedo apreciar, sobre todo la parte frontal, pero realmente no lo sé, no me gustan algunos colores. Creo que lo que menos me gusta es la parte de atrás. No sé, porque Junjito, la verdad es que me gusta bastante su dibujo, no solo por las partes creepy, que definitivamente sabe cómo dibujar algo que da miedo y algo que puede dar asco. Pero sí, incluso los mismos personajes me gusta cómo los dibuja, las diferentes escenas. Eh, o sea, no es espectacular, pero la verdad es que tiene su encanto, ¿no? Y definitivamente le cae muy bien a la obra. Pero por alguna razón, este dibujo que han decidido ponerle a la sobrecubierta, pues siento que no debería estar tan expandido. No sé, siento que la expansión no lo ha ayudado. Probablemente no debería ser tan grande. No sé si estoy loco, pero definitivamente el arte de esta sobrecubierta no es mi favorito. Hay esta edición en inglés que pues me parece que es bastante negro, es mucho más grande, es superior a esa edición. La vi, no la compré cuando pude y me arrepiento un poco, pero bueno, la conseguí en esta edición, que definitivamente es una obra que hay que tener, porque es de Junjito y es eh, pues es su obra más popular y con justa razón. Pero sí, no me gusta mucho la presentación por fuera eh, de esta solapa, de esta sobrecubierta o cubre polvo. Eh, pero sí, tomo único. Aquí tienen una pequeña sinopsis eh, y, y una pequeña pues crítica. Y ahí tienen el título: Uzumaki Ibrea Junjito. La verdad es que no me gusta mucho el dibujo. No sé, no lo veo tan preciso, lo veo como... no sé, no sé. Definitivamente no me gusta. Es de mis portadas menos favoritas que tengo, lastimosamente. Y bueno, por dentro vemos que
que es el mismo dibujo pero más ampliado, pero una parte un poco más mejor dibujada, pues como el rostro de uno de nuestros personajes principales. Y acá vemos el rostro de nuestra personaje principal femenina, ¿no? Prácticamente la personaje principal. Eh, y sí, me gusta un poco más con este más monótono, ¿no? Por alguna razón los colores de fondo no me gustan, no sé. Quizás es la técnica lo que me grubea, no sé. Pero sí, me gusta un poco más sin sobrecubierta, ahora que lo veo bastante bien. Y bueno, aquí adentro tenemos las primeras hojas a color. Como pueden ver, están a color, tiene el índice ahí. Y pues la introducción la tenemos a color. Muy bonito, definitivamente, cómo se ve el cielo. Muy bonita esta imagen a color, me encanta. Y esta imagen me fascina también, con estas plantas haciendo espirales, mucho antes de que sepamos eh, todo lo que eso conlleva, ¿no? Eventualmente va a conllevar. Y bueno, así empieza la historia, ya en blanco y negro, ¿no? Como ya dije, el arte de Junjito me gusta, tiene su encanto, definitivamente cae excelente con el mood, el ambiente que trata de... Es el ambiente perfecto para estas historias de terror. Y bueno, los personajes definitivamente tienen eh, esa sensación pues de ser sombríos y Yuichi, por ejemplo, pues que se la pasa toda la obra en ese estado como de asco, de que algo está bastante mal, algo está podrido en este pueblo. Y bueno, al final tenía razón, obviamente. Algo que se le critica mucho a Junjito, se le puede criticar y que verdaderamente se puede notar aquí, es que los personajes, como escribir un personaje que sea tridimensional, no es el fuerte de Junjito, la verdad. El fuerte de Junjito es crear y ejecutar pues conceptos súper aterradores, eh, crear estas historias súper eh, pues traumatizantes, que a cualquiera lo deja pensando, ¿no? Wow. Y esta parte me causó sensaciones, ¿no? Que son las que causan este tipo de historias. Y bueno, ese es el fuerte de Junjito, pues causar estas emociones de terror, y por eso es tan famoso. Pero a la hora de escribir un personaje realmente no llegan a ser demasiado profundos. Pero bueno, eso la verdad es que tampoco son necesarios para conseguir lo que necesita una historia como esta para ser un clásico, ¿no? Como lo es Uzumaki, es un clásico definitivamente. Em, y sí, eso vendría siendo todo. Eh, Muy recomendable la obra. Eh, el- es un libro bastante compacto, no es muy grande, tiene eh, pues en lo positivo, tiene hojas a color al principio bastante bonitas. Se siente de muy buena calidad el encolado. No es demasiado complicado de abrir para lo grande que es. Eh, es una edición aceptable en mi opinión.
Lo único que verdaderamente me causa una lástima pues sería que realmente no me gusta el jacket, el cubre polvos. Realmente no me gusta mucho esta em, portada y contraportada. Eh, y bueno, el tamaño la verdad es que no es de tanto inconveniente, no, el dibujo está bastante bien. La hoja es bastante blanca y bueno, la tinta también es excelente, así que el dibujo se aprecia muy bien. No tengo ninguna queja en ese sentido, pero sí. No he visto en detalle la edición estadounidense, solo la he visto por fuera. Y bueno, sé que por fuera se ve mejor, pues. Y es más grande. Así que eso es lo que podría decir de esa edición. Pero de esta edición diré que es muy aceptable. Es una buena edición. Así que eso es todo. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.